Este gobierno ha tomado la decisión de ponerle la cascabel al gato en relación con el tema de empleo público. Le correspondió a esta administración tener que ver de qué forma reglamentaba la ley con el propósito de empezar a aplicar el salario único por categoría salarial en todo el sector público. Y también, por otro lado, tomó la decisión de hacer planteamientos de reforma del Estado. Para conversar de estos dos temas, le he pedido a la ministra de Planificación que me permita entrevistarle para conocer su punto de vista en relación con ambos. Muchas gracias, ministra Laura Fernández, por el espacio que me está brindando para conversar de los dos temas. Muchísimas gracias a usted por la invitación, es un gustazo, es un honor. Son dos temas realmente muy importantes relacionados con las funciones en materia de política económica que tiene el Mideplan, así que encantada de compartir opiniones. Empecemos con empleo público. Ministra, sí. Hay 84 municipalidades, otras, intendencias, consejos municipales de distrito, tenemos un montón de instituciones autónomas, están los poderes de gobierno central. Se aprobó la ley de empleo público y a esta administración le corresponde terminar de afinar los detalles con el propósito de llevar adelante el tema del salario único por categoría salarial. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta el momento sobre ese tema? Es un sabor agridulce, para serle del todo transparente. Esta es una ley que, como usted bien indica, es una herencia de la administración anterior. Es la ley que es. Yo hubiera querido otro tipo de norma que fuera más específica, que no dejara espacios a algunos tipos de interpretaciones que sobre el camino se han venido dando. Sin embargo, es la que es y es la que estamos implementando. No podemos perder la oportunidad de ordenar un tema como la compensación salarial del sector público, entre muchos otros temas que estaban completamente fragmentados, completamente distorsionados a lo largo y ancho del Estado. Esta ley, pues con sus bemoles y sus virtudes, creo que nos da oportunidades muy interesantes a la hora de su implementación para precisamente hacerle frente a algunos de estos problemas. Sí, uno de los temas muy serios que uno notaba en el aumento de gasto público tenía que ver con el aumento exponencial en la parte de remuneraciones debido a la gran cantidad de pluses salariales y el diferente tratamiento que se le da a las remuneraciones en las diferentes entidades públicas. Efectivamente, eso es parte de lo que esta ley trata de corregir o de enmendar. Lamentablemente dejó portillos grandes abiertos para que instituciones con rango de autonomía superior, autonomía de naturaleza constitucional, puedan declarar puestos de naturaleza exclusiva y excluyente y sean ellas mismas las que fijen sus salarios y no apliquen propiamente el modelo de salario global que va a generar o que está generando este ministerio. Usted menciona esa parte de esas dos palabras, exclusivos y excluyentes. Y hace unos meses cuando yo vi, por ejemplo, que la Contraloría señala de que el 100% de sus funcionarios son exclusivos y excluyentes. Y luego uno se da cuenta de que en la Universidad de Costa Rica o las diferentes universidades del Estado también tienen una vocación hacia haciendo prácticamente todos los empleados nuestros son exclusivos y excluyentes. Uno ve el Poder Judicial que dice que son exclusivos y excluyentes. Las municipalidades, la gran mayoría de ellas dice que son exclusivos y excluyentes. Yo lo que entiendo, por lo menos en la visión de ellos, es que un oficinista de una entidad pública, lo que buscaba el salario único es que todo el oficinista de cada una de las entidades públicas ganara lo mismo, claro, que una secretaria ganara lo mismo, que el chofer ganara lo mismo, en todo el sector público. Con esto de exclusivos y excluyentes, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Con esto de exclusivos y excluyentes perdemos esa oportunidad de lujo que teníamos. ¿Por qué? Porque el salario que va a fijar Mideplan, que va conforme a los parámetros de la ley, será el mismo que fije el Poder Judicial y las universidades y todas las demás que se declararon exclusivas y excluyentes. No. Ellos van a tener que efectivamente remunerarles con un salario global, pero ellos mismos se lo van a formular. Y ya empezamos a ver diferencias. Desde los salarios globales transitorios. Tuvimos un periodo de 6 meses que concluye este próximo 10 de septiembre, donde en la etapa de adaptación publicamos salarios globales transitorios. Y le voy a dar un ejemplo concreto. El jefe de un departamento administrativo de la UCR que se declaró exclusiva y excluyente, publicaron el salario global en la universidad 774,000 colones arriba
del jefe de un departamento administrativo, de los funcionarios que están bajo el ámbito de rectoría de Mideplan. Entonces, las instituciones autónomas, que uno esperaría que esto sea una oportunidad para tener remuneraciones justas, pero equilibradas en todo el sector público, porque ciertamente hay un principio constitucional, igual trabajo, igual salario y el Estado como patrono único. ¿Por qué tenemos que tener bloques de trabajadores que se receten salarios con una cuchara muy grande? Cuando el presupuesto del país es el mismo. El presupuesto lo aportamos todos los costarricenses, va a una misma bolsa, y de esa misma bolsa tenemos que tomar una porción para el Poder Judicial, una porción para las universidades a través del FES, una porción para la Asamblea Legislativa, una porción... Para el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría, etc. Para todos. Y en el caso de las autónomas, las que son empresas públicas, bueno, va vía tarifas, ¿verdad? Vía tarifas, tiene su presupuesto y entonces también deberían racionalizar su gasto. Claro, pero las que son empresas públicas y están en competencia están fuera del ámbito de cobertura de esta ley. Además, ellas tienen un modelo salarial propio asociado al comportamiento del mercado porque están en competencia. Y esas son harina de otro saco. Pero cuando hablamos de un funcionario público que hace exactamente lo mismo, que su manual de clases le da exactamente las mismas funciones, las mismas atribuciones, que le pide el mismo rango profesional, licenciado, con 3 años de experiencia, que tenga título de esto, que maneja el mismo modelo de carro, que anda en las mismas calles. ¿Por qué uno va a tener que ganar diferente si trabaja acá? Así tiene la ventaja de trabajar en una municipalidad o en el Poder Judicial o el tribunal. Esa es la lucha que yo he estado teniendo durante todos estos meses. No ha sido un trabajo sencillo, ha sido altamente desgastante para los equipos de trabajo y también para mí. Sin embargo, hemos estado tratando de hacer análisis de legalidad que puedan marcarnos una ruta. Yo no me voy a quedar sentada como una observadora pasiva de cómo se desviste el propósito original de esta ley. Incluso estoy valorando todavía con los equipos eventualmente la necesidad de plantear algunos conflictos de competencias con algunas de estas instituciones, pero adicionalmente estamos explorando la posibilidad de elevar algunos casos al contencioso, donde consideramos ha habido un abuso en la interpretación de la norma, porque aunque el legislador expresamente no dijo cuáles puestos podían ser declarados exclusivos y excluyentes, cuando uno lee los criterios de constitucionalidad de esta ley, el abogado constitucional deja ver que esto era para funciones de una naturaleza especial ligada a los temas y a las tareas que la Constitución le otorga a estas instituciones. Eso dice la sala. Eso dijo la sala en la consulta de constitucionalidad que se le hizo sobre el tema. Durante la tramitación, sí señor. Durante la tramitación. ¿Cuál fue el tema de la sala? Que dijo, podrán ser para puestos técnicos, profesionales, administrativos, de naturaleza exclusiva y excluyente, afín a la competencia en autonomía. Pero de eso, el legislador, a mi gusto, en la administración anterior, hizo un trabajo por lo menos, digámosle chambón, y lo cortó y lo pegó así tal cual en alrededor de 21 artículos de la ley, sin precisarlo, sin ponerle un poco más de cariño en la redacción, un apartado de definiciones, y bueno, en eso es en lo que hemos estado dando esta lucha, tratar de que las instituciones autónomas comprendan. Yo aplaudo de pie la decisión de la Caja Costarricense del Seguro Social, que fue la única que hizo el trabajo bien hecho. La Caja se sentó con la planilla entera. Estamos hablando de 65,000 funcionarios, tiene la Caja. Uno por uno, y dijo, este puesto tiene que ver con funciones constitucionales de la Caja, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, se declaran exclusivos y excluyentes y nosotros en la Caja les fijaremos el salario. Si la respuesta es no, es una labor homogénea al resto del sector público, lo hacen en la Caja, lo hacen en Mideplan o lo hacen en cualquier otro lado, es la misma función, esos pasan para Mideplan. ¿Qué porcentaje de empleados de la Caja están en esa categoría? En esa categoría no excluyente, no exclusiva. Me parece que son alrededor de 170 clases de puestos, clases. No hablamos tanto por cantidad de funcionarios, sino por clases de puestos. Lo que viene a ser como, si no me equivoco, como alrededor de un 40. Es lo que yo había leído en algún momento, que era como un 40% de la totalidad de los funcionarios que
son considerados no excluyentes, no exclusivos y por lo tanto sujetos a los lineamientos de Mideplan sobre el tema. Así es, sí señor. Igualmente, esto es un trabajo altamente complicado. Sí. La ley nos habla de 7 familias de puestos. Hemos hecho un trabajo fuerte con todas las instituciones que están bajo nuestro ámbito de cobertura como institución rectora. Hemos estado trabajando la formulación del salario global, levantando factores de puestos, punteando cada uno de esos factores de puestos, porque recuerde que ahora lo que tenemos para el cálculo del salario son factores, vamos a ver, clase de puesto, jefe 1 de recursos humanos, factores, que sea licenciado, que tenga tantos años de experiencia, que tenga esta y esta y esta competencia. A esos factores le damos diferentes puntos y al punto le definimos un valor económico. La sumatoria de los puntos multiplicada por el valor del punto es lo que da el nuevo salario global. Eso lo dice, esa es la fórmula que establece la ley y estamos haciendo un trabajo serio. Creo que es la primera vez que nuestro país va a contar con salarios formulados bajo un criterio de justicia, de homogeneidad, pero también esta ley, obviamente la parte salarial es la que más llama nuestra atención, porque ya le vamos a poner un hasta aquí al crecimiento exponencial de las remuneraciones que se asociaba únicamente al cumplir años, a la anualidad. Con este nuevo modelo la anualidad desaparece. Y desaparece con ella otros incentivos salariales que ahora lo que tomamos en cuenta son factores. Si su puesto tiene peligrosidad, si su puesto tiene que tener cierto nivel de disponibilidad, si su puesto tiene una sobrecarga de esfuerzo físico, si su puesto tiene, bueno, eso ahora se llamarán factores y ya no pluses. Y son sujetos a análisis de clase ocupacional minuciosa, donde no se van a pagar igual a todos aunque usted lo haga o no lo haga. Eso ya se terminó con el nuevo modelo. Se terminó para los de nuevo ingreso, para los que entren a trabajar al sector público a partir del 10 de marzo. Pero ya eso es una gran ventaja, porque poco a poco y de manera paulatina vamos a ir logrando, conforme evolucione la planilla del Estado. Solo este año el Estado está enfrentando un pico enorme de jubilaciones. Claro. Entonces, vamos contratando personal nuevo con el nuevo modelo, que es mucho más técnico, mucho más riguroso, que va a crecer. Por supuesto que el salario de las personas tiene que ir creciendo de conformidad, conforme crezca sus aptitudes, su nivel de responsabilidad, también conforme los aumentos que se tengan que hacer, derivados de la política de remuneraciones y las posibilidades fiscales de nuestro país, pero va a crecer de una manera ordenada. Sí, es que, no exponencial y descontroladamente como sucedía. Y parte de lo que es importante que quienes nos están mirando lo tengan claro, no solo se aumentaba el salario por la anualidad que usted mencionaba, sino que si una persona, un chofer, llegaba y estudiaba por su lado y presentaba un grado académico de bachiller en alguna carrera X, inclusive que no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando o una licenciatura, ya eso le hacía acreedor de pluses salariales por concepto de la acreditación de sus estudios, y muchas veces no tenía ninguna relación con el puesto que se estaba desempeñando, y eso es parte de los pluses salariales que en algunas entidades públicas se pagaban, y parte del desorden que había en el sector público. Sí. Que ojalá todo esto se ponga, bueno, ya se está poniendo orden en eso para las nuevas contrataciones. ¿Qué queda pendiente desde que la ley de empleo público dejaron algunas cositas mal hechas, fue hasta medio chambón la forma en que se tramitó ese proyecto de ley en la administración pasada? ¿Qué queda pendiente o qué habría que hacer en esa ley para cerrarle esos portillos que actualmente tiene y terminar de ordenar la cosa? Una definición clara, expresa en la norma de cuáles son los puestos que pueden ser declarados exclusivos y excluyentes. Okay. Eso le hace falta a la norma. Adicionalmente, una definición clarísima de cuáles son las instituciones autónomas que pueden declarar puestos exclusivos y excluyentes, porque ahí requerimos una consulta, hicimos una consulta a la Procuraduría General de la República, porque aparecieron un grupo de instituciones que sin tener grado de autonomía constitucional empezaron a declarar puestos exclusivos y excluyentes. Okay, sí. Por dicha lo pudimos atajar, porque yo he estado altamente pendiente con un gran compromiso de los colegas del Consejo de Gobierno, pero a muchas juntas directivas
llegaron propuestas, el ICT, en el INA, de que iban a declarar puestos exclusivos y excluyentes sin tener el nivel de autonomía requerido para tal cosa. Pero en otros casos donde instituciones nunca me comentaron y nunca me preguntaron, yo pasé por la pena de decirle, mire, qué vergüenza, pero usted no tiene el nivel de autonomía para declarar a todos sus puestos exclusivos y excluyentes como la ARECEP, donde estamos incluso con un conflicto de competencias planteado, porque la ARECEP insiste en que ellos tienen un grado de constitucionalidad y de autonomía igual al de la Caja. Cosas que así, sabemos que no es cierto. Pues efectivamente sería más sencilla la implementación de la ley si hubiese el legislador dejado establecido cuáles autónomas de grado máximo eran las que podían declarar, pues el CUC declaró todos sus puestos exclusivos y excluyentes, el Colegio San Luis Gonzaga, el Infocop, todos sus puestos exclusivos y excluyentes. Entonces sí, ha habido bastante interpretación diversa de las instituciones descentralizadas con un nivel de autonomía que no es el máximo. Entonces, bueno, eso nos ha también complicado el proceso de implementación porque nosotros hemos tenido que invertir recursos para aclararle legalmente, no, mire, usted no puede hacer eso. Igual, ahora estamos con las municipalidades porque muchas... Casi todas, a excepción de la de Matina. Así es. Muchas me mandaron a mí una carta y con todo respeto lo comento transparentemente. Estimada señora ministra, muchas gracias por su buena intención, pero nosotros no vamos a aplicar la ley. Nos declaramos excluidos. Y eso no es posible. Absolutamente todas las instituciones que están bajo el ámbito de cobertura de esta ley tienen que aplicarla. Sea bajo la rectoría de Mideplan, o sea, solitos si su grado de autonomía les da para ello. Entonces, muchas municipalidades malinterpretaron y me mandaron oficios, así como con esa redacción que les estoy contando. Y otras no motivaron desde ningún punto de vista el acuerdo del Consejo Municipal. Simplemente dice, le informo que el Consejo acuerda declarar todos sus puestos exclusivos y excluyentes. De acuerdo, tomo nota, pero ¿por qué? Esto es un acto administrativo. Todo acto administrativo debe ser debidamente motivado. Así es. Y no viene ninguna motivación, no viene ninguna justificación, no viene nada. Viene nada más eso. Entonces, bueno, a todas ellas estamos haciéndoles ese llamado a que no se expongan, a que motiven adecuadamente el acto administrativo. Yo soy respetuosa de sus autonomías, pero soy respetuosa también de la ley. Y como le digo, yo no me voy a conformar con ser una observadora pasiva de cómo se desviste de propósito a esta ley. Y el propósito de esta ley es un propósito muy bueno. Sí, claro. No hay por qué tenerle miedo. Mire, ya van pasando casi 6 meses de la implementación de esta ley y el mundo no se ha terminado. A mí me llamaban, a mí me escribían, a mí los sindicatos me amenazaron, a mí de todo. Que mire que el Estado se va a parar, que los sistemas de pago no van a responder. Hay más de 3,000 trabajadores ya contratados con salario global en el Estado. A hoy, es más, a hoy no, hace como un mes que fue que consulté el dato en Integra de cuánta gente nueva ha entrado desde el 10 de marzo y si ya se les está pagando el salario global adecuadamente. Vamos caminando. Esto es un proceso. Conforme más agua pase debajo del puente, de ahí también nos vamos dando cuenta de nuevas oportunidades de ajustes que hay que ir haciendo. Dentro de esos ajustes, ministra, está planteando, bueno, usted mencionó que es importante mandar a la Asamblea Legislativa en un plazo muy corto este proyecto de ley que va a definir muy bien el tema de cuáles son los funcionarios que deben ser considerados exclusivos excluyentes, dentro de otras modificaciones que deberían hacerse a la ley. Pero ya que hablo de Asamblea Legislativa y propuestas de reforma de ley en la Asamblea Legislativa, ustedes desde el Ministerio de Planificación han sido muy prolíficos también en la elaboración de proyectos de ley de reforma del Estado que han presentado a la Asamblea Legislativa. Algunos están también en tránsito hacia la Asamblea Legislativa, en estos momentos analizándose en otros despachos ministeriales. Pero cuéntenos muy rápidamente cómo vamos con el tema de reforma del Estado, que fue otro planteamiento que hizo el presidente Rodrigo Chávez siendo candidato, y el compromiso con los costarricenses de que iba a ver de qué forma ordenaba también el tamaño del Estado, que durante varias décadas fue creciendo y creciendo y creciendo y en forma muy desordenada.
La reforma administrativa del Estado tiene que ser una tarea permanente del gobierno que esté al frente de la administración pública de nuestro país. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ser entendido como una especie de animal vivo. El Estado tiene que tener capacidad de adaptación, no está escrito en piedra, no es un fin en sí mismo. El Estado tiene que tener capacidad evolutiva conforme evolucione las necesidades de la ciudadanía. El Estado las instituciones públicas estamos solo y únicamente para servirle a las personas, para servirle a los usuarios. Pero ¿cuál es el problema de las instituciones del Estado? Muchas instituciones, y yo me he sentado con ellas, me dicen, ministra, vea, es que yo tengo un grave problema, y es que mi ley constitutiva tiene 50, 60 años de haberse aprobado, y es la ley la que me dice a mí que haga estas funciones. Y yo sé que si yo dejo de hacer esas funciones que dice la ley, no pasa absolutamente nada. Pero entonces tenemos marcos normativos tan desfasados, Así es, tan viejos, tan obsoletos, que entonces las instituciones que trabajamos bajo un enfoque del Estado de Derecho, uno puede hacer solo lo que la ley le manda hacer, a diferencia del sector privado, pero ¿cómo hacemos para que las instituciones se actualicen si sus leyes son un adefesio viejísimo? Entonces, buena parte del ejercicio que nosotros estamos conduciendo desde la gerencia de reforma, de modernización del Estado, con el tema de reforma administrativa, es observar tareas sustantivas del Estado y su modelo de organización. Revisarle su marco de competencias para ver si ese marco de competencias responde a la luz de la necesidad actual y responde a la luz también de las posibilidades económicas. Hay sectores de desarrollo que salen carísimos porque están llenos de instituciones donde la producción de valor público es mínima. A eso me lleva al otro tema, porque he visto varios proyectos de ley que ha presentado la administración, que tiene que ver con fortalecer la rectoría de los ministros especialmente, eliminando desconcentraciones máximas o inclusive asumiendo las competencias que órganos desconcentrados tienen actualmente. ¿Cómo va esa parte del fortalecimiento de rectorías? Le voy a explicar especialmente para las personas que están observando el programa, que puede que no sean tan expertas como usted o como yo con este tema. ¿Qué es lo que sucede con la desconcentración máxima? ¿Qué es la desconcentración máxima? La desconcentración máxima es decir, mire, este ministerio tiene estas funciones y por su naturaleza técnica tan especializada, las vamos a desconcentrar técnicamente y vamos a crear una nueva institución que se va a encargar de esas tareas, pero de cierta manera va a seguir ligada al ministerio rector. Hasta ahí todo parece, tiene sentido. Sin embargo, cuando el legislador empieza a crear esa figura, lo hace lamentablemente de una manera desordenada. Por ejemplo, nosotros acá hemos hecho estudios técnicos donde logramos demostrar con evidencia que órganos que eran nada más de coordinación o de asesoría para el ministerio, lo crearon como una institución, con desconcentración, personalidad jurídica instrumental, patrimonio, etc. O sea, cosas que eran una comisión entre un ministerio, el legislador le dio toda la independencia y todo lo que quiso. Y le voy a poner un ejemplo, la Concure. ¿Eso qué es? En el año 1953, en Cartago, se dio una avalancha terrible sobre la cuenca del río Reventado. Así es. En esa avalancha hubo un gran desastre, se perdieron vidas y demás. Fue una gran calamidad nacional. ¿Cuál fue la respuesta del legislador en aquellos años? Crear una institución pública. Crearon una comisión que se llama la Concure, la Comisión de Manejo de la Cuenca del Río Reventado, desde los años 50. Y adivine qué, esa comisión está viva y coleando hoy día. No me diga. Sí, señor. Entonces, la Concure, imagínese que este país creara una institución propia, un órgano desconcentrado para cada cuenca hidrográfica que tiene riesgo de peligrosidad en un país como Costa Rica. Sí. Entonces, esa decisión del legislador del año 53, que nosotros arrastramos más de 70 años después, es lo que necesitamos actualizar. Ese tipo de creación de instituciones como respuestas a problemas públicos
no encuentran asidero hoy día, porque la Comcure perfectamente puede ser parte de un programa de atención de riesgo de desastres naturales hidrológicos de la CNE. Sí, la Comisión Nacional de Emergencias. O del MINAE, y punto, y se acabó. Así es. Y sigue atendiéndose la cuenca, se sigue dando el mismo servicio, el monitoreo. Pero ¿qué me han dicho a mí? No, ministra, porque la Comcure siembra árboles y reforesta. Sí, pero la naturaleza de esa institución nació no para sembrar árboles. Así es. Que es muy noble y muy bueno y muy posible y muy necesario. Pero para sembrar árboles ya tenemos otras instituciones. Así es. Entonces, como se le acaba el propósito, entonces la misma institución va poniéndose creativa y va inventándose, por decirlo así, otras tareas nuevas que al final... Para justificar su existencia. Sí. Entonces, el legislador creó cosas que no tenían por qué ser instituciones, que eran meros órganos de coordinación y asesoría para temas o problemas públicos, y el legislador puede, la misma ley de planificación, un ministro puede crear una comisión por decreto mañana mismo si la necesita y no ocupa una ley para eso. Así es. Entonces, bueno, las hemos agrupado, identificamos las que nacieron mal, por decirlo así, y las enlistamos y preparamos un paquete a la corriente legislativa desde mayo del año pasado, de las que se crearon mal. Adicionalmente, le presentamos a los legisladores una propuesta que identifica órganos desconcentrados que ya perdieron su razón de ser y que pueden perfectamente ser un programa de los ya existentes en alguno de los ministerios. Tenemos también dentro de esa propuesta ese paquete. Esos órganos desconcentrados que están duplicando o hasta triplicando las funciones que hacen otras entidades. Le voy a poner otro ejemplo, muy claro y con todo respeto a la población con discapacidad. ¿Por qué nosotros tenemos un CONAPDIS, un Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y tenemos otra institución que se llama el Patronato Nacional de Ciegos? Así es. No tendría todo el sentido del mundo que dentro de la integralidad de trabajo del CONAPDIS como órgano rector se venga, por supuesto, el tema de las personas con discapacidad visual para el CONAPDIS y trabajen juntos. Así es. Porque también, ¿cuál es el problema? Que el legislador en la ley fue muy creativo y algunos órganos desconcentrados les puso director, gerente y junta directiva. Y dígame, don Otto, ¿quién manda ahí? ¿Manda el director ejecutivo, manda el gerente o manda la junta? ¿O manda el ministro? Que al rato ni lo metieron en la junta directiva de aquello. Y cuando viene la responsabilidad por una torta que nos jalamos o por algo que dejamos de hacer, ¿de quién será la responsabilidad? Entonces, nosotros estamos tratando de recuperar el principio rector consagrado en la Ley General de la Administración Pública. La política pública tiene que tener direccionamiento y el direccionamiento viene de esos principios rectores. Que el gobierno quiere concentrar el poder y crear superministros, eso es mentira, eso es falso. Dígame cómo va a ser posible que la política social esté fragmentada en más de 20 instituciones. Sí, no tiene ni pie de ¿Cómo cabeza. hace usted para ponerlas de acuerdo? Vea el tema de vivienda, tan delicado, donde tenemos un MIBA, que es un Ministerio de Vivienda por un lado, el Banco Hipotecario de la Vivienda por otro lado y el INBU por otro lado. Pero vea lo delicado, el Ministerio de Vivienda es un ministerio sin cartera. Así es. El BAMBI es un ente público no estatal y el INBU es una institución autónoma. O sea, tenemos en un sector tan delicado como vivienda 3 instituciones de naturaleza jurídica completamente distintas. Así es. Entonces tenemos un BAMBI que nos dice, a mí mi razón de ser es construir vivienda. A mí mi razón de ser no es construir vivienda encadenada a educación, encadenada a salud o encadenada a oportunidades laborales. Mi razón de ser es hacer las casas. El MIBA, por otro lado, dice, bueno, pero es que yo tengo que ver cómo direcciono. Entonces, francamente, yo creo que llegó la hora y los señores diputados tienen una oportunidad de lujo, un gobierno que ha sido responsable y que ha sido activo. Toda esta producción que usted dice que hemos hecho, creo que son alrededor de 14 proyectos de ley los que hemos construido en reforma administrativa del Estado. No es porque acá la gente se haya puesto las pilas desde que yo soy ministra. Mucho de esto estaba guardado en las gavetas de este ministerio.
Porque la reforma administrativa del Estado no es un tema sexy. Y uso esa palabra para que la gente me entienda. No es un tema que uno diga, ay, qué atractivo, qué esto, qué lo otro. Es un tema que suena aburrido, es un tema que suena tedioso, pero es un tema que tenemos que hacerlo. Es un tema necesario, ministra. Se nos acabó el tiempo, pero este tema es un tema sobre el cual yo espero volverle a molestar a usted con otra entrevista para profundizar con ya puntualmente las diferentes reformas planteadas en reforma al Estado. Muchas de ellas están hoy en la corriente legislativa, hay una comisión especial en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con el tema de reforma del Estado. Hay otros proyectos que todavía no han llegado a la Asamblea Legislativa, que yo espero que lleguen pronto. Y yo espero que los diputados se pongan las pilas y empiecen a hacer las consultas a todas las entidades que correspondan, empiecen a consolidarse los expedientes y ojalá que esa comisión, que han dicho que están comprometidos con la reforma del Estado, finalmente vaya dictaminando afirmativamente proyectos que vayan al Pleno y eventualmente se puedan ir aprobando para empezar a ordenar una casa que se nos desordenó a lo largo de tantas décadas y está significando que se estén dilapidando una gran cantidad de fondos públicos, que se tenga menos músculo para poder incidir en aquellas áreas donde podría uno decir, bueno, con si coordinamos todos estos esfuerzos, podríamos reducir pobreza o podríamos incidir mejor en lo que es el entorno para que haya más construcción de vivienda, o podríamos de alguna forma también desde el MINAE tener mayor incidencia en las políticas ambientales, etcétera, que es un poco lo que uno busca con esta parte de la reforma del Estado. Algunas palabras finales, ministra. Eficiencia. Yo lo que busco con la reforma administrativa del Estado no es hacer al Estado más grande, más pequeño. El tamaño del Estado no debería ser una preocupación si las instituciones de manera eficiente generan los productos que la ciudadanía necesita. El problema de nuestro Estado es que es un Estado grande, burocrático, pesado, que no es eficiente. Entonces necesitamos revisar, porque en la eficiencia está el kit del asunto. Una decisión que hoy toma meses, porque tiene que pasar entre junta, gerente, director, ir para acá, venir, devolverse, y todo ese camino alambicado que hemos hecho de direccionamiento de la política pública, nos cuesta carísimo, pero especialmente nos hace ineficientes. Y yo creo que ya nosotros no estamos para eso. La gente está bastante cansada de la ineficiencia pública y yo creo que tenemos que enderezar eso, porque si no, no vamos a salir del atolladero en el que un montón de personas que tomaron estas decisiones inconvenientes en el pasado nos metieron. Muchas gracias, ministra. Con todo gusto. Y muchas gracias a ustedes por la atención que le han brindado a este programa de Sentidos Opuestos y nos vemos en otro programa más.